lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir. Gran programa el de Luis Alfonso Morey, nuestro editor general. Tuvo en su programa Boca a Boca a Edgar Montiel, el exfuncionario de la UNESCO, intelectual que ha venido a presentar uno de sus últimos libros, al experto en redes Iriarte y a la directora de Filarmonía, tres personajes de la cultura que enaltecen a RBC, este canal que está trabajando desde la independencia por llevarles una programación de calidad. Esta noche tenemos en Habla el Pueblo dos temas que son fundamentales para nuestra política peruana, sobre todo en este escenario de segunda vuelta. El primero, que tiene que ver con los refuerzos decisivos que están recibiendo tanto Keiko Fujimori como Pedro Pablo Kuczynski. Qué tan acertadas son estas incorporaciones, qué tan desacertadas son estas incorporaciones. Y el segundo tema es algo que la ciudadanía está reclamando, el debate. Lo que el pueblo peruano quiere son propuestas. Ya basta de estar con los hablazos, basta de estar con los golpes bajos. La población necesita propuestas con urgencia, y para eso es necesario que no haya de repente un solo debate, sino 2 o 3 debates. Sobre la importancia del debate vamos a hablar también en nuestro segundo bloque. Soy Harold Alba, esto es Habla el Pueblo, y ahora les presento el informe que ha preparado Juan José del Castillo sobre nuestro primer tema. La lucha por los votos en la segunda vuelta obliga a candidatos a buscar aliados que les sumen electores, jales electorales. Cuando todo indica que la diferencia entre estos dos candidatos será muy reñida, Keiko Fujimori intenta convencer con sus nuevos jales Elmer Cuba, socio de Macrocónsul, que es una consultora en materia económica al servicio de las empresas más poderosas que operan en el Perú, entre los que destacan Yanacocha, recordada por el proyecto Conga, y los conflictos sociales que ocasionó Graña y Montero, que tiene sociedades con la brasilera Odebrecht, la que se ha demostrado pagó millonarias coimas en su país y en casi toda Latinoamérica a políticos corruptos. Lo que preocupa es que este personaje pase a ser el próximo ministro de Economía y surja un conflicto de intereses entre sus clientes y los del Estado. Hernando de Soto es un viejo conocido del fujimorismo. Es el que se encargó de poner las bases para la política de privatización del mismísimo Alberto Fujimori. Es más, fue él quien le abrió los contactos que necesitaba para ser aceptado en la comunidad internacional luego del autogolpe del 5 de abril. Este economista, que es uno de los más reconocidos mundialmente en defensa de las políticas neoliberales, tendría gran capacidad para trabajar con dictaduras terribles. No solo sirvió a Fujimori, que ahora está preso por asesinatos y corrupción, sino que estuvo bajo las órdenes de Mohamed Suharto, terrible dictador que gobernó Indonesia. De acuerdo a Transparencia Internacional, le robó a su país $30.000 millones. También prestó servicios para Hosni Mubarak. Tras 30 años en el poder, fue acusado de haber robado $70.000 millones de las arcas del Estado egipcio. También trabajó con el tirano Mohamed el Gaddafi, el que, de acuerdo a cifras publicadas por El País de España, le robó a su patria, Libia, unos $150.000 millones. Todo indica que De Soto se siente cómodo trabajando con los Fujimori. Por otro lado, Pedro Pablo Kuczynski ha recibido el apoyo de César Acuña, recordado por los escándalos de plagios y por las acusaciones de plata como cancha. Se le ha sumado también Alejandro Toledo, que aún no se libra del caso Ecoteva, y el cada vez menos influyente Yehude Simons. Estos son los jales con los que los candidatos intentan convencer a los electores.
los técnicos de la segunda vuelta, los refuerzos decisivos. Es el primer tema que nos convoca esta noche y para conversar sobre esto hemos invitado a un panel a tres personajes ilustres, tanto de la política como de la intelectualidad, con quienes vamos a conversar sobre este primer tema. Me acompaña Edgar Montiel, filósofo, es funcionario de la UNESCO, Alberto Valla, abogado, analista político, y Wilder Ruiz Silva, comunicador social, catedrático universitario, regidor y ex congresista de la República. Señores, buenas noches. Buenas noches, Jalo. Hemos estado asistiendo los últimos días a una serie de incorporaciones de técnicos y de políticos, pero quienes se supone van a definir los programas de gobierno de los dos candidatos que están en carrera, se supone que son los técnicos. Y hemos tenido técnicos y técnicos también. O sea, hemos visto cómo se ha incorporado Hernando de Soto al equipo de Keiko Fujimori y acabamos de ver cómo se ha incorporado el señor Avelino Guillén al equipo de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, vamos a conversar sobre hasta qué medida estos señores vienen desde la independencia a aportar a ambas agrupaciones o hasta qué punto están realmente comprometidos políticamente con ellos. Wilder. Sí, mira, yo tengo la siguiente impresión de hace mucho tiempo. Yo creo que los técnicos tienen que mantenerse en ese límite de técnicos, que tienen, por supuesto, una formación ideológica, porque los que tienen la visión de construir los países, de construir las ciudades, somos los políticos. Entonces, somos los políticos los llamados a convocar a determinados técnicos que tienen la metodología y la experiencia administrativa y gerencial para poder llevar a cabo esas visiones que tienen los políticos. El problema ahora es que hay muchos políticos que efectivamente pasan al lado, muchos técnicos que pasan al lado político y empiezan a comportarse ya como políticos. Antiguamente creo que fue Lucho Bedoya Reyes que dijo en un debate con Grieve, dijo, pero los técnicos se alquilan. Lo más importante, yo creo, es que el político y el líder tenga la visión del país que tenga que construir y para eso llamará después a los políticos. Yo, por ejemplo, veo que Keiko ha llamado a Elmer Cuba, a Hernando de Soto, y me dicen que estaría llamando después a Lucho Carranza, que fue el ministro de Economía de Alan García. Entonces, con ese tridente, la ayudarán a construir ese país que Keiko quiere construir, ¿no? Digamos que las preguntas de la población vienen desde el punto de vista en que, por ejemplo, o sea, ¿cómo es posible que un técnico como Elmer Cuba, que si bien es cierto, es de esta empresa Macrocónsul, que bien, como lo dijo en el informe J, es una de las asesoras de Yanacocha, por ejemplo, entonces, que hasta hace unos días decía que iba a marchar contra Keiko, pero de repente ahora lo hemos incorporado al equipo de Keiko, Hernando de Soto, ¿no? Que bueno, es un economista de mucho prestigio, pero también con algunos cuestionamientos, y este señor Guillén, que ha sido el fiscal que ha estado a cargo del caso de Alberto Fujimori. O sea, nos da la sensación de que en realidad sí se están preparando ambos para una guerra, ¿no? O sea, esta segunda vuelta es una guerra. Pero ¿cómo separar, Edgar, al técnico del político? Mira, yo creo que, digamos, esta manera de actuar en el país, de pronto, días antes de la segunda vuelta definitiva, incorporar gente, todo esto me suscita una interrogación. Si yo lo comparo un poco con la experiencia que he tenido a lo largo de 30 años de trabajar con gabinetes, presidentes, ministros, o sea, con políticas en otros países. Y yo en estas circunstancias veo bastante improvisación, es decir, el Perú no tiene un cuerpo político establecido, institucionalizado. Los políticos que intervienen y hacen política no se preparan para eso, ¿no es cierto? Puede ser una voleibolista, puede ser un cronista deportivo, no hacen carrera. El ciudadano no está habituado a ver un poco la carrera política del personaje, si primero fue regidor y después congresista, después ministro, entonces ya es presidenciable. Aquí de pronto alguien nunca estuvo en la administración pública y de frente sale a ser presidente de la República, como fue el caso de Toledo, ¿no es cierto? Y de Fujimori también. Y de Fujimori también. Llanta, ¿no? Sí, O claro. del mismo Llanta, ¿no? Sí. O sea, no se prepara para eso. Y entonces eso muestra, digamos, un espontaneísmo inadmisible para un país tan rico como el Perú, con tantos recursos, con mucha responsabilidad,
con tanta biodiversidad, entonces no se puede confiar, digamos, a equipos improvisados, aficionados a la política. Pero los peruanos nos da la sensación de que nos hemos acostumbrado a elegir la improvisación, porque o sea, estamos pero ese es un problema, pues. estamos viendo que esto está pasando desde los 90 con Fujimori, y quizá antes también, pero ya la memoria nos lleva hasta los 90, digamos. No ha habido ningún candidato, Alberto, Sí. que haya hecho carrera política. Sí, es cierto, Harold. Lo que dice Edgar es una gran verdad, ¿no? Las grandes transformaciones los hacen los políticos, no los técnicos. Entonces, como bien dijo también Wilder, los técnicos se alquilan. Se alquilan, se contratan y Pero es lamentablemente, eso fue hace 50 años. En el gran debate entre Bedoya y Gribe, ahora los políticos se compran. Claro. Se compran. Se ha invertido La corrupción ha entrado a veces de una manera tan profunda en la política nacional, que ya los técnicos antes se alquilaban, bueno, en base pues a una presunción política interesante, pero ahora se compran de una manera escandalosa. Claro, Bueno, fíjate, pero- Harold, antes que se vaya la idea, en esta campaña sí han habido candidatos con experiencia política. Por ejemplo, Lourdes Flores fue regidora de Lima. Antero también. Antero Flores Aró fue regidor en Lima. Antero ha sido después parlamentario, presidente del Congreso, Ministro de Estado. Defensa, embajador de las Naciones Unidas. Entonces sí han habido, el mismo Yehude Simons. Claro, Sí, por eso te claro, decía que claro. la población se ha acostumbrado a votar por improvisados o por quien captura mejor la atención de O por ellos. quien, ¿sabes qué? Oportunamente consigue ese cliché de outsider que la población está esperando. ¿no? Mira, no interesa que sea preparado, que sea un tipo Así es. capacitado, que sea un gran líder de la política. Lo que importa es alguien que esté en el último lugar, pero que garantice una cierta Pero hay independencia una nacional. novedad. Pero Siempre ahora que se hablan habla de de la independencia, novedad. Edgar, ahora que hablan de independencia, Alberto y Wilder, también llega un momento en que los técnicos se quieren independizar y quieren hacer política. Y hablan, por ejemplo, de la tecnocracia. Enrique Cornejo. Sí, Por ejemplo. mira, Ajá. yo creo PPK. que el problema que tenemos en el país es que, digamos, nosotros no contamos con un cuerpo colegiado, preparado, con escuela, que dirige el país. Entonces, ante esta ausencia, solamente, digamos, de pronto aparecen improvisados, aparecen el sí, outsider. sí. El outsider es uno de los fenómenos, es puramente peruano, Peruano, porque hay muchas sí. cosas que la gente cree que es universal. No, Claro. ese fenómeno solamente es aquí. peruano. Es peruano. Sí. Yo he trabajado en México, he trabajado en Argentina, en Brasil. Es nuestra marca registrada. Y ahora hay otra preocupación. ¿Y sabes por qué? Sí. Porque eso tiene una raíz, ¿no? Este pueblo, nuestro pueblo, es un pueblo providencialista. Y entonces, mira, por ejemplo, a ver, un hombre como Hildebrand, de pronto dice, pero ¿dónde está mi Pablo Iglesias? Que venga a salvarnos, ¿no es cierto? El de Podemos. De Podemos. Dice, bueno, está, ¿dónde está? O sea No que está. luego, ¿cómo se Que era llama? Verónica. Mirko Lauer, cuando aparece un tecnócrata, Guzmán, dice, pero es que no tiene las señas, le falta un manguerazo, Sí. ¿no es cierto? Sí. Y de Sí, pronto gesto otro político, un claro. gesto Que encumbra- político, que una encumbra cosa, a los- ¿no? a los Y líderes. luego de pronto aparece, digamos, un locutor, creo que es en Radio Exitosa, que dice, bueno, es que Antauro sí tiene condiciones porque él hizo su andahuaylazo, pues, ¿no es cierto? O sea, lleno de signos, Sí. eso es anecdótico. Pero el peruano tiene esa tradición. Es una tradición rural, ¿no? Es una tradición, digamos, asentada en nuestra población, pero que hay que combatir. No te están diciendo, ¿y dónde está ese político con experiencia? ¿Dónde está ese egresado de la Escuela de Ciencias Políticas Claro. brillante? No te están diciendo, a ver, a lo mejor en la Católica, que tiene una escuela de gobierno, Sí. esas gentes se preparan para hacer política, Claro, hay estudian, escuelas. planifican, Correcto. Forman. Nadie diciendo, ¿dónde están esos mejores Pero ahí los estudiantes para partidos ponerlos? políticos, no han permitido cultivar esa clase política, esa cantera que debería estarnos mostrando ahora. Pues. Los partidos Señores, tenemos una llamada y telefónica. la propia opinión pública. Ahí está la opinión pública Ahí con estamos. nosotros. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Señor Harold, Señor, buenas noches, lo escuchamos. señor Harold, felicitándolo por su democrático y bien conducido programa. Gracias. Muchas Mi gracias. intervención es para hacer notar algo que no lo han dicho los analistas.
Concretamente, en relación al pronunciamiento que tuvo contra su hermano, la señora Keiko, han pasado los siguientes hechos. Como se dice coloquialmente, le han metido un sapo a todo el país. ¿Por qué? Porque lo ha jugado, como yo lo denomino, en una forma fraternal y no como debió hacerse como militante con un consejo dentro del partido conforme sus estatutos, donde necesariamente, habiendo catalogado... Muchas gracias por su comunicación. Efectivamente, ha habido pues una especie de burla a lo que sería la estructura partidaria también del fujimorismo con este pronunciamiento de Kenji. Aló, buenas noches. Ese es un nepotismo, ¿no es cierto? Eso es una tradición dinástica que se quiere implantar. De pronto, digamos, los hermanos se suceden. Los que gobiernan son afines a una comunidad étnica de los Nisei, los japoneses. Yo creo que todo eso no ayuda a la democracia y a una transparencia republicana. Son dinásticos. Y son dinásticos. Tenemos una llamada telefónica, señores. Aló, buenas noches. Aló. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, adelante. Sí, hablo de la ciudad de Ica. Lo felicito por su programa de la RBC. Gracias. Lo que quería comentar es algo fuera sobre el tema de acá. Es la delincuencia. Lo que yo quería comentar es que en la mayormente de acá de la ciudad de Ica, yo sé que pocos me escuchan, pero también es bueno saber sobre otras ciudades, cómo la delincuencia ha agarrado un resumen. En el año 90, Ica era una de las más ciudades menos problemáticas. Ahora es más o menos la ciudad número 1, ya ha salido en el Perú 21, de Ica es la ciudad con más pobreza, con más delincuencias, en todo. Y yo me pregunto, señores ahí, periodistas, ¿dónde está la Policía Nacional del Perú? Muchas gracias por su comunicación. Efectivamente, pobreza trae siempre delincuencia. ¿Tenemos otra llamada telefónica? Aló, buenas noches. Sí. Mire, yo creo que el principal problema, ya lo he dicho varias veces, es darle candado al presidente corrupto. Cuando se logre eso a través de una ley, una norma, entonces todo se va a arreglar, no vamos a tener que estar pensando tanto. O sea, ahí el candidato que está más cerca de la corrupción como Keiko, ya sabe que por eso no se debe votar. Bien, muchas gracias por su comunicación. Le rogaría a los televidentes que las preguntas sean de acuerdo al tema. Estamos hablando sobre los técnicos y las incorporaciones decisivas. Aló, buenas noches. Sí, señor, buenas noches, muy amable. Mire, a mí me parece que también quería hacer notar sobre el problema de la crisis política. Como bien lo han dicho dos de los que están participando en la mesa de debate, yo creo que la crisis política tiene que ver mucho, o está muy asociada al problema de la corrupción. Ya hemos visto, tenido muchísima experiencia, ¿no?, que se han seguido dando a partir de 1990, hemos tenido anteriormente con el problema de Alan García, con el partido aprista en el 85, y se han ido acumulando. Gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Al tema, por favor. Sí, lo escuchamos. Mire, mi comentario sobre los refuerzos decisivos en la segunda vuelta. Pienso que el refuerzo que ha tenido la candidata Keiko en respecto a lo que es economía, Juan Hernández Soto le va a sumar. Y respecto al otro candidato que es PPK, lo veo un poco como desesperado. Bien, gracias por su comunicación. Wilder, efectivamente hemos visto que Keiko incorpora a De Soto, incorpora a Cuba, mientras que PPK estaba incorporando a Toledo, a Acuña, ¿no? Pero de repente, PPK reacciona e incorpora al señor Guillén, a este fiscal que ha sido prácticamente quien ha estado a cargo del caso contra Alberto Fujimori. Entonces, ¿crees que despertó PPK con esto, con este técnico, con esta incorporación? No, aquí se ve claramente las intenciones de estrategia para ganar esos bolsones que todavía van quedando libremente. Yo insisto en que en el Perú hay 8 millones de personas que todavía no han decidido votar. 5 millones que no votaron o porque llegaron tarde o porque vivían en otra ciudad, etcétera. Más 2 millones en blanco, más casi 1 millón viciado. Ahí hay 8 millones. ¿Cómo se les va a convencer? El señor PPK cree que puede ganarse algo de esos 8 millones con Acuña tan desprestigiado, con Toledo que no significa nada, Anel Tausen. con Anel Tausen. Increíble. Entonces, en cambio, Keiko
va por el lado técnico, va por Así el es. lado de personas que la pueden pero la ayudar, que la pueden ayudar a hacer un mejor Pero la gobierno. reacción de PPK incorporando a Guillén... Es muy tarde, No, ya. pero ha sido firme, porque como quien dice, Pero nos da la tarde, sensación... sí, tarde. Muy tarde. No solamente, pero en el no Perú hemos solamente- demostrado que mira, las no elecciones se pueden solamente muy decidir tarde, en una semana o dos. pero veamos, eso también es una muestra del espontaneísmo con que se maneja la política y los asuntos de Estado en este país. O sea, ¿cuándo vamos a parar de hacer eso? ¿Cómo? Yo no he visto en ningún país donde he trabajado, digamos que de Tanta pronto los informalidad en la días antes, política. claro, de pronto Pero en tiene un ambos, jale. en ambos. El No es otro un tiene tema un jale, solamente de de pronto Keiko, un de economista y tal. O sea, esas cosas, pues, si tuviéramos vida partidaria, vida política más estructurada, si tuviéramos estos cuerpos dirigentes que estén presentes, entonces no necesitaríamos ese tipo Es de que espontaneísmo. Aquí hay un tema más que nada Pero esto de también estrategia. es totalmente peruano. Es estrategia es política. Eso Marca- no marca es. peruana. Yo he Es trabajado en estrategia. México, jamás he visto, jamás se Que les técnicos de ocurriría. otros partidos Claro, y venga. se vienen a incorporar. Pues es un A festín. último minuto, A último ¿no? Es la minuto. política. En Brasil Es tampoco lo he que- visto. Lo que Nuestra estábamos, política es lo que- de Chile es lo que menos, estábamos hablando del hombre. outsider, ¿no? La gente está esperando a último minuto, ¿no? La aparición de un candidato De un con salvador. ciertos requisitos, ¿no? El Mesías, el Salvador, el que es diferente, el que es independiente. Y ahora también los técnicos, creo que sucede algo igual. Solamente esperan una segunda vuelta electoral para aparecer. Para decir. El caso de Avelino Guillén, el caso de Hernando de Soto. Qué interesante, ¿no? Claro, ser un, Alberto, un asesor político importante, pero Harold, cuando- y aparecer en segunda vuelta. Cuando decíamos al inicio sobre la independencia y vemos a un Hernando de Soto que dice, le preguntan, ¿y si gana PPK? Apoyaría a PPK también. Increíble. O sea, eso hasta qué punto es correcto. O sea, si está supuestamente No, pero comprometido están- con una es que candidatura. están en el espacio de los técnicos, que en una economía prestan. globalizada ya no está tan ideologizada. ¿Y dónde se fue el compromiso político? el Edgar? pacto, ¿no? Mira, por La ejemplo, alianza. hace unos días el presidente del Jurado Nacional dijo que las leyes que se habían dado han creado una tal hecatombe. Y entonces eso muestra, digamos, cómo nuestro personal político, el que tenemos, precario y todo, se ve expuesto, y nuestros técnicos también, se ven expuestos a esta vendetta, ¿no es cierto? Que Hernando de Soto diga, bueno, si gana fulano, entonces voy con él, o sea, Correcto. diciendo, él está con los dos. La oferta del Claro, técnico o barato. que Avelino, Pero eso no le puede el quitar, jurista, eso no le puede quitar puntos a Keiko, que su No. técnico, que su incorporación, pero- diga si es que pero- gana el otro me voy Pues PPK con- está haciendo lo Y la mismo. gente no vota por los técnicos. Claro, la pero gente lo que vota pasa por es los lo que- liderazgos políticos. Y las estrategias políticas que se están dando hasta ahora. O sea, claro, porque esto nos está mostrando, digamos, de que en esta lógica va a ocurrir que todos los políticos serios, los técnicos buenos, se vean en la necesidad de optar por uno o por otro en el último minuto, porque un poco esta dinámica es así. ¿Entiendes? O sea, digamos, aquí lo que muestra es una ausencia, pues, de ese cuerpo permanente. los ¿no? técnicos refuerzan una posibilidad, ¿no es verdad? Los dos grupos evidentemente han sido huérfanos de ciertos aparatos políticos, técnicos, empresariales. Entonces, a último minuto están incorporando, ¿no? algunos técnicos interesantes, como por ejemplo el Mercuba, como este señor Hernando de Soto, Avelino Guillén, también. que ha sido pues juez y ahora es parte, increíblemente. Alberto, pero la pregunta es, y vuelvo al tema, ¿no? Incorporan a este señor Cuba. Pero ¿hasta qué punto la ciudadanía va a creer en estos personajes que hasta ayer estaban diciendo una cosa y ahora dicen otra y prácticamente se Así suman a una, digamos, a una maquinaria contradiciéndose a ellos Ahora, mismos? Harold, es una gran Pero verdad. yo no creo El que eso oportunismo, afecte hay un el oportunismo voto. político y bien interesante. Elmer Cuba hace dos semanas, era un antifujimorista convicto y confeso. Algo le han dicho, Nadie algo le cambia, han nadie conversado. cambia en dos Alguien le ha semanas, ¿no? propuesto Y algo. ahora se vuelve en un fujimorista. Pero Y el nadie mismo, cambia el en mismo dos Julio semanas. Guzmán, Harold, dice, sí. oye, te has pasado al lado oscuro. al lado oscuro. Yo dudaría si fuera un técnico con una sólida formación de izquierda. Ahora, el señor Carranza, que ha sido ministro de Metido en García, Está Keiko, boceado. PPK, y ¿Eso qué dudaría. significa? ¿Que Pero García los va a apoyar a técnicos- Keiko, de Pero los repente? técnicos están más están- en este están- mundo sí, globalizado de sí. economía libre de Están mercado. volando, esperando No, pero, una posición. Wilder, y Carranza, que te estás comentando que se incorpora al equipo de Keiko. ¿Eso qué significa? ¿Que de repente hay algún guiño de García con No, Keiko? pero Carranza siempre fue un independiente al interior del APRA. Él no está inscrito en el partido aprista. Eso es lo que yo sabía. Entonces ahora es una persona valiosa Sí, claro. y Keiko lo convoca. ¿Y Guillén no te parece valioso?
Sí, también, por supuesto, me parece valioso para toda la lucha de la anticorrupción, me parece, tengo entendido, claro. Conclusiones finales, Edgar. Mira, yo me remito un poquito a, digamos, a una reflexión de tipo estructural e institucional. Todo esto demuestra, digamos, que en nuestro país la política está a ser refundada, a crear bases institucionales partidarias, a darle estabilidad, a que los políticos tengan un plan de carrera, que el ciudadano vea, este ha sido tal cosa, ha hecho tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, digamos, no le veo muchas expectativas, toda esta manera como se hace la política en el país. Eso es muy volátil, muy inestable, ¿no es cierto? Entonces, eso lo he planteado en este libro, El Poder Ciudadano, ¿no? Y justamente el planteo central es la creación de una Escuela Nacional de Gobierno, donde se ¿Las formen. que tenemos en el Perú son insuficientes? Las que la Escuela de tenemos, Gobierno de San Martín, tenemos la Católica. No, yo creo que tenemos de contar con ellos. El segundo gobierno de García fue mejor porque tenía una escuela de gobierno detrás. Contemos con la gente de la Católica. Pero están formando técnicos. Lo que hay que formar es políticos. Pero, ese es el déficit que tiene el Perú. Pero justamente aquí hay otro matiz interesante. A ver, uno dice, bueno, ¿para qué voy a preocuparme de la parte técnica si esos los alquilo, ¿no es cierto? No. Hoy en día, un decididor tiene que conocer, ¿no es cierto? Tiene que, un hombre político tiene que manejar 3 ámbitos del conocimiento, porque ese va a ser su pan de todos los días. Una cultura económica, de economía internacional, nacional, hasta de desarrollo local, una cultura jurídica y de gestión, porque hace un gestionario, claro. Tiene que mirar con tal perspectiva que crucen todo el panorama real que tenemos. Y el tercer punto es toda la parte, digamos, de la parte propiamente de ciencia política y filosofía. O sea, si tú no tienes una formación en esas 3 cosas, dedícate a otra cosa, hombre, pon un negocio. Ese es el político moderno. Ese tiene que ser el político moderno, claro. Produce panetones o lo que sea, pero no te metas a hacer política. Claro, eso es el requisito que tendríamos que poner a todo aspirante a un puesto político. Solamente esperar que los técnicos, los operadores políticos que van a respaldar a las grandes opciones políticas que vienen ahora, intenten hacer una gran transformación nacional. Lo que queremos es que el presidente próximo tenga grandes técnicos que puedan ayudar y coadyuvar a hacer un cambio real. Pero gane quien gane, ¿no? Pero que trabajen bien. Pero claro, eso se trata, que el Perú tenga éxito. Sí, señores, muchas gracias, Edgar, Alberto, Carlos, Wilder. gracias. Ahora nosotros nos vamos con Yanina y la noticia de esta hora y retornamos con otro panel igual de importante.